Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 13 de octubre, damos comienzo al programa 276 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 276, que corresponde al miércoles 13 de octubre, como siempre organizado en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides que prepara Edgardo Margiota, y luego vienen las operetas mediáticas que describen el grupo Comuna, comunicadores de la Argentina, para pasar a la columna de política nacional de Carlos Solubica y cerrar el primer bloque con un tema musical, en este caso recordando a Ernesto Che Guevara. Hacemos un pequeño intervalo dedicado a informar sobre todos nuestros medios de comunicación y comenzamos el segundo bloque con nuestro invitado especial, Fernando Valderaki, de la provincia de Jujuy, donde conduce el programa La Verdad de la Milanesa, y que nos trae un informe sobre la situación de Milagro Sala, más el testimonio de los presos políticos en el informe que prepararon en un video especial. A continuación, la columna de María Cristina Carrera, abogada, que se va a referir a los intentos del macrismo de derogar, quitar el derecho a la indemnización por despido en nuestro país. Seguidamente, la columna de economía de Jorge Manchinelli, y cerramos también el bloque y el programa con un tema musical.
Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 13 de octubre de 2010. Cobos vuelve a traicionar a Cristina. Se debate en el Senado un proyecto presentado por la oposición que lleva la jubilación mínima al 82% móvil del salario mínimo, sin contemplar los fondos para financiarla. El propósito era obligar al gobierno, de ser aprobada la ley, a vetarla, mostrándolo insensible ante los jubilados. Producido el empate en la votación, Cobos vuelve a desempatar en contra del gobierno. Al día siguiente, tal como había anticipado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley aprobada la noche anterior en la Cámara Alta gracias al voto afirmativo del vicepresidente Cobos y se pregunta, ¿quién puede creer que quienes votaron el default y dejaron el país con más de 30 muertos sean ahora los que se preocupan por los jubilados? 15 de octubre de 2008. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulga la Ley de Movilidad Jubilatoria que establece la actualización de los saberes jubilatorios 2 veces al año, beneficiando a 5.600.000 jubilados y pensionados. 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad Peronista. El día que marcó un antes y un después en la vida política del país. Aquel día, miles de trabajadores y trabajadoras avanzaron sobre la Plaza de Mayo para exigir la libertad del coronel Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García, y aquella jornada quedó registrada en la historia como el Día de la Lealtad y también como la fecha de nacimiento del peronismo que este año 2021 cumple 76 años. Mientras el coronel estaba detenido en la isla Martín García, en respuesta, la CGT decidió convocar a un paro general a partir de las 0 horas del jueves 18 de octubre. Pero los trabajadores se adelantaron un día y desde las fábricas del conurbano marcharon hacia el hospital militar donde había sido trasladado Perón y hacia la Plaza de Mayo. Por primera vez en la historia argentina, un funcionario del gobierno había escuchado los reclamos de los trabajadores y les había respondido con hechos, inaugurando una nueva forma de hacer política desconocida hasta entonces. Los trabajadores también estrenaron una manera desconocida de expresarse políticamente manifestándose en las calles. Ese día nacieron los motes de Cabecita Negra y Descamisados, que los antiperonistas mantuvieron en el tiempo para referirse despectivamente al pueblo trabajador y que para nosotros son un orgullo. Por la noche del 17, el gobierno debió finalmente ceder a la presión popular y Perón fue liberado. Desde los balcones de la Casa Rosada, el presidente Farrell, junto a Perón, anuncia la convocatoria a elecciones. Pasaron 76 años desde que el subsuelo de la patria sublevado, como Raúl Scalabrini Ortiz calificó a los protagonistas de aquella jornada, llegó hasta la Plaza de Mayo a exigir la libertad del coronel que le había devuelto la dignidad y la esperanza. Respondieron con lealtad e hicieron realidad la frase que Perón les dijo el 10 de octubre al despedirse de sus cargos 3 días antes de ser detenido. Pensamos que los trabajadores deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero. 17 de octubre de 1951.
el último 17 de octubre que vería Evita. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Espejo, le impone la gran medalla de la lealtad peronista en grado extraordinario, en el que se considera su mensaje de despedida del pueblo argentino. Dice Evita: yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo, y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso, la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. 17 de octubre de 1953. El general Juan Domingo Perón, desde los balcones de la Casa Rosada, anuncia los postulados de la tercera posición. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 10 de octubre que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Objetivo noviembre. La oposición mediática acelera a fondo. El proyecto de cambio de gobierno tras las legislativas de noviembre ya es propalado con descaro por la prensa opositora, que pasó de sugerencias relativamente cautelosas a un planteo indisimulado. Con proyecciones y rumores sin fuente, el poder mediático está a un paso de reponer aquel título "Todo está dicho", que en 1976 abrió paso al terrorismo de Estado. El plan, que adelanta 2 años el cronograma electoral, parte de un relato una vez más unánime en títulos, notas y comentarios de Clarín, Infobae y La Nación. El resultado de noviembre será para el oficialismo igual o peor que el de las PASO. Todas las medidas de gobierno llevan a una catástrofe y el presidente Alberto Fernández es apenas un fantasma. Al frente de todos, le irá peor en noviembre, publicó el martes La Nación en un artículo en el que dice que todas las encuestas lo presagian, aunque luego cuenta solo con una. Y si no sucediera así, será por mero clientelismo y las prácticas populistas. Como viene ocurriendo, la oposición política es furgón de cola de este ataque institucional al oponerse a la sesión de la Cámara de Diputados. Acontecimiento muy festejado en la portada de La Nación con el título "Máximo Kirchner no logró sesionar en diputados". También en Clarín, con tono igualmente encendido en nota de González, la oposición quebró al kirchnerismo y al no sesionar la Cámara Baja comenzó a escribirle una nueva historia en la política argentina. Para que la mesa esté bien servida, Bonelli agregó el viernes a tío Sam: en la Casa Blanca están preocupados por la gobernabilidad en la Argentina. El mismo día, la borda en La Nación fue más brutal, aunque también se puede decir menos cobarde. Habla de unos círculos empresariales, políticos e intelectuales que no descartan la renuncia anticipada de Alberto Fernández. Completa con referencias a las crisis institucionales de 1989 y el 2001, aunque sin alcanzar los estándares módicos de Wikipedia. También para reproducir el discurso dispuesto para todo el dispositivo editorial opositor, Olivera apela el sábado en La Nación a un sindicalista que dice que la situación actual del gobierno parece la transición entre una administración y la siguiente. En esta carrera alocada por golpear queda como otro hito el titular del miércoles en Clarín, que presentó la renuncia de Hayton de Nolasco como la pérdida del único voto del gobierno en el Tribunal de la Suprema Desvergüenza. La obsesión por empujar al oficialismo puso al desnudo la inmoralidad de la dinámica del poder en la Corte, ya que el título fue casi una confesión. Se dio cuenta de ello el domingo Morales Solá, que llama indirectamente a sus cómplices a la calma. Hayton está enferma, dice, dejémosla tranquila, pero sobre todo proclama que la Corte funcionará bien.
Parece en suma más consciente de que el dispositivo opositor tiene en la Corte una pieza útil y que, por lo tanto, hay que cuidarla un poco más. Por supuesto, no hay periodista independiente que se prive de embestir a los jueces que declararon la inexistencia de delito en el memorándum de entendimiento con Irán. Roa y Capielo, Lechman y Gambini, Morales Solá y Viñaski, y Jacqueline y la gavilla de judiciales de Clarín, todos sueltan su verbo contra los jueces. Infobae y Clarín explicaron con más claridad cuál es el factor determinante de esta rabia. El poder al que sirven se ve privado de la escena que tanto buscó. Cristina Kirchner en audiencias televisadas en todo el mundo, acusada de encubrir un atentado atribuido al régimen iraní. También sigue recibiendo metralla el juez de Dolores, Martín Baba, por su osadía de citar a indagatoria a Macri en la causa del espionaje a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. En esto, títulos y opiniones insumen las mismas palabras e interpretaciones que las que expresa el expresidente. La posibilidad de que el peronismo pueda revertir al menos en parte el panorama de las PASO es algo que estos medios no pueden tolerar. Por eso, el domingo 10, Van der Koy se lanza en Clarín a descalificar anticipadamente la movilización anunciada para el 17 de octubre. Será un previsible acto peronista, escupe, y para que no queden dudas de su condición de periodista independiente, completa que ese acto no podrá compararse con la épica con la que Macri logró el 40% de votos en 2019. Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @Comuna-RG. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 11 de octubre pasadas las 18 horas. En los últimos días se conoció un nuevo cambio en el gabinete del Gobierno Nacional, que no tuvo la misma repercusión que las recientes modificaciones en el elenco ministerial, tal vez porque se trata de un cargo de los considerados de segunda línea jerárquica, la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Sin embargo, se trata de un lugar de importancia estratégica, sobre todo en esta coyuntura de aumento de precios que no se detiene, a pesar de las distintas medidas que ha ensayado el oficialismo. La inflación es sin duda una de las principales causas del malestar que expresaron muchas y muchos votantes que apoyaron al Frente de Todos en 2019 y que en las PASO del 12 de septiembre votaron en contra o no fueron a votar, principalmente esto último. Es que en un contexto de grandes dificultades económicas por las dos pandemias que debimos soportar, el aumento constante de precios, sobre todo de la canasta básica, alimentos y medicamentos son las mayores preocupaciones, licúa cualquier intento de recomposición de los ingresos populares. Es una carrera que venimos corriendo de atrás y que requiere de medidas más contundentes que las tomadas hasta el momento. Los acuerdos establecidos con los formadores de precios han resultado a todas luces insuficientes para lograr el objetivo proclamado en forma reiterada de que este año los salarios le ganen a la inflación. Al frente de la Secretaría de Comercio Interior quedó Roberto Feletti, un economista de larga trayectoria en la política y en la función pública. Fue presidente del Banco Ciudad y luego ministro de Infraestructura del gobierno porteño durante la gestión de Aníbal Ibarra. Después estuvo como viceministro de Economía de la Nación en la gestión de Amado Boudou. Fue también diputado nacional y secretario de Economía y Hacienda del municipio de La Matanza y actualmente se desempeñaba como secretario legislativo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Feletti ha sido un ferviente defensor del rol regulador del Estado en la economía,
un requisito básico para la tarea que deberá afrontar a partir de ahora. Ha trascendido en las últimas horas que Horacio Robelli y Débora Giorgi serían subsecretarios del área. Dos nombres que, si se confirman, sobre todo el de Robelli, refuerzan la idea de que comienza una etapa de mayor firmeza en la relación con los grupos concentrados formadores de precios. Lo ocurrido en los últimos meses con el precio de la carne es una clara demostración de que solo la intervención decidida del Estado Nacional puede frenar los aumentos desmedidos. Hizo falta poner límites a la exportación de carne vacuna para detener una escalada imparable que había excedido por mucho la evolución del nivel general del índice de precios al consumidor, y resistir las presiones corporativas de frigoríficos y grandes productores agropecuarios. Los pactos de caballeros no sirven cuando del otro lado no hay caballeros, sino representantes del poder económico puro y duro. No es que lo realizado hasta ahora, precios cuidados, ley de góndolas, etc., no sirva, sino que resulta evidentemente insuficiente. Este cambio de nombres en la Secretaría de Comercio Interior, que preanuncia un cambio del perfil de gestión, constituye una señal importante de que el Gobierno Nacional decidió tomar el toro por las astas en uno de los problemas, quizás el principal, al que no se le ha encontrado hasta ahora la solución. Las primeras definiciones del flamante secretario de Comercio Interior han sido reveladoras. Dijo que hay que bajar el peso de la canasta alimentaria en el promedio de los ingresos populares y que cree en los controles y en los controles de los monopolios. Parafraseando a Keynes, sostuvo que si a los monopolios no se los controla, terminan destruyendo la economía y la sociedad. Desde ya que los resultados que pueda conseguir el nuevo equipo no se verán antes de las elecciones del 14 de noviembre, ya que el índice de precios al consumidor de septiembre, que se conocerá esta semana y que anticipa un rebote hacia arriba, ya está cerrado, y el número de octubre, que se publicará en forma casi contemporánea con el comicio, está también prácticamente jugado. Pueden servir sí los primeros pasos y las señales que se emitan desde la gestión que comienza como un mensaje a los sectores descontentos y o enojados de que el Gobierno Nacional tomó nota del reclamo expresado en las urnas. Pero lo más importante es lo que se haga con vistas al 2023, porque cualquiera sea el resultado final de las elecciones de medio término, tendremos 2 años más de gestión por delante. Esperemos, como parece, con la pandemia controlada y todas las posibilidades de cumplir con las promesas de campaña que no se lograron concretar hasta ahora. Mientras Roberto Feletti tendrá que calzarse el atuendo de gladiador para luchar contra las fieras del establishment, Martín Guzmán deberá afrontar los tramos finales de otra batalla durísima con el Fondo Monetario Internacional. Conforme al acuerdo ruinoso que nos dejó como pesadísima herencia Mauricio Macri, a partir de marzo del año próximo, si no se logra antes un nuevo acuerdo, tendríamos que pagar 19.000 millones de dólares, obviamente un imposible, o entrar en default con ese organismo financiero, con todas las implicancias que esta situación tendría. Y no estamos hablando de cualquier acuerdo, sino de uno que sea cumplible, sin estrangular nuestra economía y ahogar a nuestro pueblo. Un acuerdo que, de lograrse, deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación, a diferencia de lo que hizo Macri, que contrajo esa deuda escandalosa sin intervención parlamentaria. Un Congreso que, si no se revierten los resultados de las PASO, será abiertamente hostil al gobierno del Frente de Todos. Ya lo anunció Patricia Bullrich. Solo están dispuestos a votar a favor de un acuerdo en el que nosotros hagamos la tarea sucia, léase ajuste brutal, para despejarles a ellos la gestión que imaginan van a iniciar a partir de diciembre de 2023. Está bien, me dirán que están cocinando la liebre antes de cazarla y es cierto.
que ahora dicen eso, pero después hay que ver si se animan a rechazar un acuerdo con el FMI, y también es cierto. Pero están avisando que nos harán todo mucho más difícil de que lo hicieron hasta ahora, es decir, oposición salvaje recargada. Sueñan despiertos con reeditar el Grupo A de 2010. Se olvidan de que en 2011 Cristina arrasó en las presidenciales. Nosotros, nuestro gobierno principalmente, tampoco lo tenemos que olvidar. Les mando un fuerte abrazo a todas y todos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a miércoles a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Y los jueves, también a partir de las 21, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial. El 10 de diciembre de 2015 asume Gerardo Morales como gobernador de la provincia de Jujuy. 4 días después, la red de organizaciones sociales, integrada por la organización Tupac Amaru, inicia un acampe frente a la Casa de Gobierno de la provincia, en la Plaza Belgrano, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en reclamo por la apertura de una mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo Provincial y las organizaciones sociales sobre un plan de reempadronamiento de cooperativas sociales que había sido anunciado por el nuevo gobierno. El 15 de diciembre de 2015, el fiscal de Estado Miranda, designado por Morales, denuncia penalmente a Milagros Sala, Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Esteban Cardoso de la organización Tupac Amaru por el delito de instigación a cometer delitos, en virtud a la protesta iniciada el día anterior. Se da así inicio a la causa número 127.785/15. El 23 de diciembre del 2015, el fiscal de Estado pide, siguiendo precisas instrucciones del señor gobernador de la provincia, Gerardo Rubén Morales, ser querellante adhesivo en la causa. Imputa a Milagros Sala por los delitos de instigación, interrupción de la circulación, coacción y sedición. Todo ello en virtud de la protesta social. El 12 de enero de 2016, el gobernador Morales ordena la suspensión inmediata de la personería jurídica
de las organizaciones que continuaban acampando y la instrucción del procedimiento para que se les retire definitivamente todo tipo de apoyo. De 2016, la fiscal de Feria, Fernández de Montiel, solicita se detenga a Milagros Sala por la causa de instigación y tumulto, número 127.785/15, originada en la protesta. El 16 de enero de 2016, Milagros Sala es detenida y privada de su libertad. Ekel Meyer, ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, junto a un importante despliegue de fuerzas policiales, es quien efectiviza personalmente la detención de Milagros Sala. Sus defensores formulan un pedido de excarcelación y, al no resolverse, presentan un habeas corpus. Este fue solo el comienzo. Milagros Sala, Mirta Guerrero, Graciela López, Javier Nieva, María Condorí, Adriana Condorí, Iván Altamirano, Miguel Sibila, Patricia Cabana, siguen en prisión domiciliaria a casi 6 años. Milagro en algunos medios ha dicho que le agarra mucha indignación porque quedan pocos meses para que se cumplan los 6 años de detención. 4 de Macri y 2 de Alberto Fernández. Yo creía, como muchos argentinos, que iban a asumir e iban a comenzar a trabajar para sacar el lawfare de la Argentina y desarmar el laboratorio que hizo Gerardo Morales en Jujuy. Fue y es muy duro, porque uno a veces piensa que esto va a terminar. Pero yo tengo 17 causas. Hay 3 nuevas y serían 30 compañeros más con sentencia. 30 nuevos presos políticos. A mí me gustaría, dijo Milagro, que me juzgaran jueces que no tengan nada que ver con los de Jujuy, porque aquí el lawfare está intacto, también los servicios de inteligencia. Todo lo que dicen que pasaba en la época de Macri, nosotros lo seguimos viendo en Jujuy. No es que con la llegada de Alberto esto cambió. Una comitiva compuesta por diferentes representantes sociales, entre ellos José Schulman, Carla Gaudenzi y Diego Pietrafiesa, llegaron hoy a la capital jujeña para ver a Milagros Sala y al resto de los presos políticos de la Tupac Amaru. Van a entregar un informe al Tribunal Oral Federal de Jujuy y pedirán también la liberación de las y los detenidos. Hoy, el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, comentó: al mediodía tuvimos un almuerzo absolutamente conmovedor con Milagros Sala. La vimos radiante, con mucha polenta. Estaba feliz, se siente tranquila por decir lo que piensa de lo que está ocurriendo. Además, contó que este martes serán recibidos por el cuestionado Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, que según indicó no es frecuente. Este tribunal es el ejemplo más podrido del lawfare en la Argentina. Fue elegido por Gerardo Morales con los diputados que votaron la modificación del propio tribunal con un plan explícito de encerrar a Milagro. Libertad de todos los presos políticos del país y que viviendo en democracia, en un gobierno nacional y popular, se tiene que terminar esta persecución. El lawfare tiene que desaparecer en Argentina y reforma judicial urgente. Ser presa política es ser un rehén de un Estado al cual rechaza y le tiene asco a la inclusión más que nada. A nosotros no nos metieron presa por robar, a nosotros nos metieron presa por hacer mucho.
por haberle devuelto la dignidad al pueblo jujeño. Hay miles de compañeros como yo que puedo decir, hoy día tengo un techo de una vivienda social, y la vivienda social no nació de un repollo, nació de las grandes luchas de la época de la crisis del 2001, que fue muy difícil al principio. Y eso incomoda a los sectores poderosos. No nos perdonan poder haber construido viviendas con un costo mucho más bajo que con la que construían las empresas. No nos perdonan haber incursionado en la política, porque Milagro llegó a ser diputada provincial en el 2013, y eso para la oligarquía, para la derecha, para Gerardo Morales es una tocada muy grande en sus espacios donde reinaban las empresas y la oligarquía. Lamentablemente nosotros para ellos somos personas que ellos nos quieren callar, porque somos los únicos que salimos y luchamos por la necesidad de la gente, luchamos por los pobres, gente como nosotros que lamentablemente no han podido tener estudios y han tenido que salir y luchar a buscar un trabajo digno, y todo en la lucha. Tenemos los mismos derechos que pueden tener la gente, lo que tiene el poder. Nosotros tenemos el mismo derecho de ir a un colegio, de ser profesionales, de tener un hogar, de tener pileta. Eso es lo que nos molesta al gobierno. El gobierno de Morales, que no da brazo a torcer, digamos, cagan a la gente, digamos, que uno no puede reclamar por sus derechos, no puede hacer nada que ya lo meten en cana. Quieren que los nadie sigamos siendo nadie y que nos quedemos ahí callados y dejando que ellos hagan lo que quieran con nosotros. La decisión de Morales fue meter presa a Milagro y a muchos compañeros y compañeras para que queden como disciplinados los demás dirigentes de distintas organizaciones sociales. Gerardo Morales es un lacayo de Pedro Carlos Blaquier y es uno de sus mejores alumnos y es el ejecutor. Nosotros pedimos que se abran los juicios de lesa humanidad y el precio fue la cárcel. La situación realmente se va a terminar cuando realmente el pueblo salga a pelear por su derecho. Tengo confianza en Alberto, en Cristina, todavía tengo confianza que son ellos los que van a mover las cosas para que podamos salir. Esperemos que sí, que se nos dé la libertad y poder salir a trabajar, volver a reanudar todo de cero otra vez. El día que haya una reforma judicial urgente, las cosas van a cambiar, porque los jueces y los fiscales no pueden pertenecer a los partidos políticos, porque si no, no pueden trabajar bien y libremente en la justicia, ¿no? Buenas tardes a las y los oyentes del programa Obligados a Volver. Antes de comenzar con la columna por la que fui invitada a este programa, quiero hacer
una breve reflexión al nombre del mismo. Obligados a volver fue una consigna que tuvimos presente durante los 4 años del nefasto gobierno de Macri. Y hoy esa consigna sigue estando vigente. Estamos obligados a volver y en las próximas elecciones de diputados y legisladores lo vamos a hacer. Tenemos que tener en claro que estas elecciones de diputados y de legisladores es la única posibilidad de que los proyectos enviados por el Ejecutivo sean aprobados. Y ahora sí, me voy a referir a un tema específico que es la solución que encuentra el señor Larreta para los problemas de falta de trabajo y no registración de los empleados. Él plantea que la indemnización por antigüedad hace que los empleadores teman en tomar trabajadores. Además, de alguna manera subrepticiamente también incluye que dentro de esa problemática está la famosa industria del juicio, cosa absolutamente falsa. Pero no solamente dice que la cantidad, el grosor de los aportes es lo que hace que no haya trabajo o sea en negro, sino que da la solución a esta problemática. Y la solución que da a esta situación es que todos los empleados, o sea, de todos los gremios, pasen a ser parte de lo que es hoy el gremio de la construcción con el Fondo de Desempleo. Voy a hacer un poquito de historia porque es importante saber que los trabajadores del gremio de la construcción estuvieron dentro de la ley de contrato de trabajo con todos los beneficios, incluida la indemnización por despido, hasta el año 1967. Previamente a ese año hubo un conflicto muy grande entre los trabajadores de la Villa Chocón de Cerros Colorados y la empresa. El conflicto surge cuando los empleados toman nota y se encuentran en el conocimiento de que sus aportes, lo que hacen ellos, no habían sido depositados y que por supuesto la empresa tampoco los había depositado. Ese conflicto se va extendiendo en otras obras y desde aquí que Coria, que era el secretario general del gremio y que tenía una íntima relación con el presidente de nuestra patria en ese momento, el señor Videla, ¿qué es lo que sucede? Entrega el gremio y lo entrega con la firma de esta ley. Una ley que con el tiempo lamentablemente e incomprensiblemente también, para mí, se convirtió en algo aceptado socialmente y por los propios trabajadores. ¿Cuáles son los problemas que trae esta ley? En principio, el aporte mensual que hacen los trabajadores para cobrarlo cuando son despedidos sin causa no es una indemnización, es un salario diferido. Y el aporte de la patronal es muchísimo menor al que pagaría con un empleado con la actual ley de contrato de trabajo. Además del tema económico, surge una problemática que si bien existe en todos los gremios, en este gremio fundamentalmente
nunca se va a poder modificar, que es la problemática de que si en una obra en construcción entra un trabajador que intenta crear comisiones, salir delegado, etc., en el mismo momento en el que se lo percibe como alguien revoltoso, porque esa es la palabra que se emplea, o subversivo, que también se emplea, es despedido y no tiene ningún derecho a nada, no hay estabilidad gremial. Entonces esta ley, que con muchísima dulzura, porque no puedo dejar de reconocer la capacidad de comunicación que tiene esta gente, además del apoyo de los medios de comunicación, ¿no? Esta ley terminaría con el derecho de alguien, de un ser, que la única capital que tiene es su fuerza de trabajo, porque no tiene otro, cobre, después de 10 o 15 años de trabajo, una indemnización que le permita rearmarse, no solo económicamente, sino también psicológicamente, porque la edad también en esta sociedad de consumo marca diferencias enormes. No importa la capacidad, a un pibe joven se le paga mucho menos que a un empleado con experiencia. Y no importa si se lo sustituye por alguien que no sabe, se le hace hacer un curso que no es pago y después entra a trabajar ya con conocimientos. Entonces tenemos que saber que esta ley es gravísimo que se aplique en todos los sectores laborales y que es una ley que debiera ser derogada. Pero lamentablemente no hay ningún gremio que haya planteado la derogación de esta ley, apoyando a esos trabajadores que se les llama golondrina. No es que sean golondrina. Yo he escuchado argumentos de colegas que me han dicho, bueno, pero si una obra dura 6 meses, después, ¿qué es lo que hace la empresa? Bueno, después de esa obra tiene otra obra. ¿O qué sucede? ¿Se termina la moda, de un zapato y no se hace otro? O sea, construcción hay siempre. Tanto es así que todo el tiempo se nos está diciendo que el rubro que más ha levantado el PBI es el de la construcción. Entonces que no mientan más, no nos dejemos mentir, expliquemos, hablemos. Y ahora, como final, quiero decir algo que tiene relación íntima con los gremios. El día 17 de octubre, que es el día en el cual debemos festejar aquel otro 17 de octubre, los gremios no pueden convocar. Y no es que no pueden convocar porque respeten el Día de la Madre, es porque no tienen representatividad, ni han militado, ni han permitido que cuadros intermedios que se conforman dentro del mismo tengan acceso. Si sale un delegado, se lo compra y, se impide entonces la posibilidad que se termine con esta burocracia sindical que va a hacer que tengamos 2 días por el 17 de octubre. El 17 y el 18, porque el 18, como es en horario de trabajo, van a poder convocar, pero no pueden hacerlo por el deseo propio del trabajador. Eso es el fin de esta triste columna. Combatiendo las pandemias. Otra sería la Argentina si no hubiera tenido la pandemia macrista. Hablando con precisión, si no la siguiera teniendo aún. El macrismo rompió los precios relativos
que son el esqueleto de la economía. Los precios relativos relacionan los costos de bienes y servicios con los salarios. El costo de la electricidad, el gas, el transporte, la comida, los remedios, el alquiler y así con los costos de todos los bienes y servicios que se necesitan para vivir. Esa necesidad para vivir se llama salario, que en nuestro país está fuertemente condicionado por la inflación que nace de la devaluación y de la concentración de la economía. La devaluación es hija de la fuga de plata al exterior. Para salir de la Argentina, esa plata necesita convertirse en dólares. La plata que se fuga convertida en dólares no es la platita que se necesita para vivir como corresponde. Es la plata grande de la evasión fiscal, del contrabando, del vaciamiento de empresas. Lo primero que hizo Macri al asumir fue devaluar. Su ministro de Economía dijo que el precio del dólar era el que se cotizaba en las cuevas o dólar blue y no el dólar Banco Central. El ínfimo volumen de transacción del dólar blue impedía tomarlo como referencia. Sin embargo, eso fue lo que hizo Macri. El dólar del mercado cambiario cotizaba a 9.50 y el dólar cueva a 15.50. El ministro Prat-Gay dijo que la economía funcionaba con el precio del dólar cueva. Así fue como el gobierno de Macri comenzó su presidencia devaluando 60%. En el transcurso de su gobierno devaluó 632% la moneda nacional. Macri en 4 años creó las mayores devaluación, inflación, endeudamiento, destrucción de empleo y cierre de empresas que se conozcan. Hoy la Argentina está librando batallas contra la deuda con el fondo y contra la inflación. El dinero que el Fondo Monetario Internacional le dio a Macri fue para apoyar su reelección, es decir, para pagar su campaña electoral, tal como lo informó Claver Carone, asesor de Trump, en un foro con diplomáticos. Con el fondo, la batalla está condicionada con trampas como la información que circuló dando por despedida a Georgieva, funcionaria con la que el ministro Guzmán viene trabajando el acuerdo. La Argentina necesita llegar a un acuerdo, aunque fuere por partes con el fondo. Mientras se desarrolla esa negociación, veamos cómo la economía argentina, a pesar de las 2 pandemias, el macrismo y el COVID, se va recuperando. Informa el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda que la construcción ya acumula 12 meses seguidos de creación de empleo, al tiempo que la industria produce un 5% por sobre la producción registrada en el año 2019. Las políticas económicas aplicadas durante el cuatrienio gobernado por la Alianza Cambiemos redujeron el tamaño del mercado interno de manera considerable. La desregulación financiera y de las tarifas de los servicios públicos, la apertura comercial, el endeudamiento externo y las continuas devaluaciones implicaron que bajo la administración macrista se cerraran más de 24.000 empresas con sus consecuencias negativas sobre el empleo y el consumo. Los indicadores registrados en el mes de agosto del año 2021 representan subas con respecto al mismo mes del año 2019, dice el informe del UNDAP cuando nos presenta la evolución de la economía. En lo que va del año, la actividad de las empresas de la construcción promedia niveles más altos que los que se registran desde 2015. En el mes de septiembre último, el índice Construya, que es elaborado por las 2 empresas líderes del sector, informó un incremento interanual del 5,5%. El acumulado de los primeros 9 meses registró un aumento de 37,9% con relación al mismo periodo del año pasado y de 19,6% frente a 2019. Las políticas públicas de protección como el IFE, el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, ATP y el REPRO, permitieron que los mayores sectores de creación de empleo privado repunten de manera sostenida. En agosto del 2021, el índice de producción industrial manufacturero
presentó un aumento del 13,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. La producción manufacturera en el octavo mes del año corriente se encuentra un 5,8% por encima de lo registrado en el mismo mes del año 2019 y el acumulado de los primeros meses de 2021, de los primeros 8 meses de 2021, se expandió 19,9% con respecto al mismo periodo del año pasado. En agosto del corriente año, 8 rubros de los 11 relevados por CAME mostraron aumentos en comparación con el mismo mes del año 2019. Los sectores que registraron mayores subas fueron papel, cartón, edición e impresión, 25,8% más, caucho y plástico, sustancia y productos químicos, 23,1%, textiles, 12,3% e indumentaria, 11,2%. La utilización de la capacidad instalada de las pymes en el mes de agosto del año corriente ascendió a 70,7%, el mayor nivel registrado desde enero del 2019. La economía argentina se puso en marcha, dejando atrás paulatinamente la pandemia del COVID. La vacuna contra la pandemia macrista estará o no disponible a partir de las próximas elecciones. Con el cansancio de mi eterno andar, tristeza amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Sabrás que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer rompí, que en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte a ti. Largos caminos silvané, leguas y leguas recorrí por ti. Después que entre tus brazos pueda descansar, si lo prefieres volveré a partir por mis caminos de ayer. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte a ti. Largos caminos silvané, leguas y leguas recorrí por ti. Después, entre tus brazos pueda descansar, si lo prefieres volveré a partir por mis caminos de allá. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire.
a todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Los comentarios obligados de lunes a miércoles a partir de las 21. Y los jueves, también a partir de las 21 horas, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, ante muertos que se den, soportando el mismo fuego.